¿Sabían que si se divorcian aquí en Alemania, ustedes se quedan con el apellido de su ex esposo para siempre? Esto es un trámite muy grande, un caso súper interesante sobre los apellidos aquí en Alemania. Y bueno, vamos a empezar, les voy a empezar a contar cómo es la cosa aquí con los apellidos, que es un asunto que muchos no conocen. Como yo he entendido, es que en Latinoamérica es súper normal y corriente que uno como niño tenga el apellido del padre y de la madre y así uno tiene en total dos apellidos. Y si uno se casa en Latinoamérica, uno se queda con el apellido del padre y obtiene el apellido del esposo también. Entonces uno siempre anda con dos apellidos. Pero aquí en Alemania es otro asunto totalmente diferente. Cuando una pareja se casa aquí en Alemania, la pareja se queda con un apellido y no van a juntar los dos apellidos que pueden tener dos apellidos, no, eligen uno. Y en la mayoría de los casos uno elige el apellido del esposo, pero también se podría elegir el de la esposa. Y si a ti te fascinaría la idea de tener los dos apellidos juntos, tendrías que juntarlo como si fuera un apellido y juntarlo con un guión. O sea, no es que sean dos apellidos, sino que va a ser como un apellido. Pero eso aquí, eso casi no se hace, no lo vas a ver porque si no se complica. El nombre es muy largo para los alemanes y después los nietos también tienen ese nombre tan largo. Entonces eso no se hace. Entonces, en la mayoría de los casos, por ejemplo, como yo les puedo contar con mis padres, mi mamá tenía, como buena latina, sus dos apellidos, pero al casarse con mi papá alemán, se le quitaron los apellidos latinos y ahora solo tiene el apellido alemán de mi papá. Y nosotros, los hijos, yo como hija, tengo también solo un apellido y es el apellido de mi papá. Ahora, ¿qué pasaría si yo llegaría a casarme? Bueno, en este caso, yo pues podría tomar el nombre de mi esposo y se me quita mi apellido. Mi apellido en ese entonces ya no va a existir para mí, para nada. Eso es el pasado. El pasado se deja atrás y seguimos con un nuevo apellido, pero el otro apellido lo dejas completamente de lado como si nunca hubiera sido tu nombre. Y tomas el nombre de tu esposo completamente y ese nombre pues también lo van a obtener tus hijos. En ese caso, si yo me caso y si yo tengo hijos, mis hijos van a tener el apellido de mi esposo y no van a tener nada que ver con mi antiguo apellido. Pero ahora vamos con el caso que yo no sé en qué países se hace o no se hace, pero es algo que cuando la gente lo escucha que se hace aquí en Alemania es como shock, o sea, como que nadie lo puede aceptar. Y es que, por ejemplo, si una pareja se casa y tienen un apellido, por ejemplo, la esposa acepta el apellido del esposo, pero ahora esta pareja se quiere divorciar. Pues, ¿qué pasa? Uno normalmente piensa que, bueno, el esposo se queda con su apellido y la esposa regresa a su antiguo apellido, su apellido que tiene de nacimiento. Pues no, así no es el asunto aquí en Alemania. Si una esposa y un esposo se divorcian, la esposa se queda con el apellido del ex esposo. No regresa a su antiguo apellido porque eso es pasado, eso es historia, eso se deja atrás como si nunca hubiera existido. Entonces la expareja tiene que vivir con que los dos sigan teniendo el mismo apellido. Técnicamente sí se podría cambiar, o sea, no es que sea imposible, pero es un trámite, es un rollo, porque eso es mucho papeleo y también mucha plata, entonces la mayoría de las veces cuando una pareja se divorcia, la pareja dice, bueno, los dos nos quedamos con el mismo apellido, ya que más da, ya pasó, porque para hacer todo ese trámite y pagar un montón de dinero, la mayoría de la gente lo deja así nomás. Bueno, y después de contarle esta historia que puede traumatizar a la gente de quedarse con el apellido de su ex esposo, les voy a contar un poquito de los significados de los apellidos alemanes, porque creo que por ahí algunos apellidos alemanes son súper conocidos y famosos, pero nadie sabe lo que significa realmente. Por ejemplo, creo que a lo mejor muchos de ustedes conocen el apellido Schumacher, que bueno, así se pronuncia bien, Schumacher. Bueno, este apellido puede sonar excelente, bonito, especial, todo lo que tú quieras, pero en verdad el significado es muy simple y muy poco fashion. O sea, el apellido Schumacher significa zapatero
literalmente, zapatero. Es como decirte, hey, el zapatero o la familia zapatero es Schumacher. ¿Cómo llegamos a que Schumacher significa zapatero? Bueno, la palabra Schuh significa zapato y la palabra Macher significa creador. Entonces, en conjunto, uno en alemán entiende pues que es un zapatero, alguien que hace zapatos. Entonces, ¿cómo llegamos en Alemania a estos apellidos? Porque también hay otros apellidos como Becker, significa panadero, o también hay el apellido Fischer, que significa pescador. Entonces, ¿cómo aquí en Alemania sacamos esas conclusiones y esos apellidos? Pues bueno, es que antes, donde no habían así tantos apellidos, la gente trataba de identificar a las familias y a las personas. Entonces, por ejemplo, si en un pueblito había alguien que era zapatero, pues para identificarlo a él y a su familia le decían los zapateros, la familia zapatera. Entonces, así uno entre los pueblos chiquitos se daba cada quien su nombre para poder saber quién es quién. Lo mismo con panadero o pescador, o hay muchos apellidos parecidos que son trabajos que ayudaban en ese entonces a identificar a la gente de quién son o dónde viven. Hay también otros apellidos alemanes que también no son un trabajo, que no te explica qué hizo otra familia en el pasado, pero hay también muchos apellidos que indican hacia un lugar. Por ejemplo, la familia que en ese entonces vivía allá, entonces la familia tiene el apellido de ese lugar. Entonces así se formaron los apellidos aquí en Alemania. Entonces, en conclusión, se puede decir que hay algunos apellidos alemanes que en otros países y en otras lenguas se pueden escuchar muy lindos, muy fabulosos, pero en realidad no es tan espectacular como uno a lo mejor se imagina. Si me preguntan a mí personalmente me gustan los apellidos largos, latinos, con personalidad, como, no sé, García o Gutiérrez, Rodríguez, o hay muchos apellidos tan lindos latinos y tan largos. O sea, a mí me gustan los apellidos esos latinos largos, entonces que lamentablemente que aquí en Alemania no lo haya así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, espero que les haya gustado este video sobre los apellidos aquí en Alemania. Y pues escríbanme abajo en los comentarios cómo es en su país, cómo se va con los apellidos, cómo se utilizan. Y pues bueno, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!